Hola a todos. Les doy la bienvenida a este nuevo video, en el cual compartiré un resumen del libro Los hábitos secretos de los genios, del autor Craig Wright. Juntos exploraremos los hábitos y rutinas que han practicado las mentes más brillantes de la historia para potenciar su creatividad y productividad. Vamos a comenzar. En la obra, Los hábitos secretos de los genios, Craig Wright nos adentra en la comprensión del controvertido término genios a lo largo de la historia. Desde figuras como Charles Darwin, Leonardo da Vinci, Andy Warhol hasta Elon Musk, la pregunta persiste: ¿cuáles son las características personales que impulsaron a estas personas hacia la grandeza? Wright sostiene que ser un genio va más allá de la mera inteligencia o la ética de trabajo. Es un concepto complejo y multifacético. Es importante destacar que el propósito principal de este libro no es convertirte en un genio, sino más bien ayudarte a ser más estratégico, creativo, exitoso y, en última instancia, más feliz. Esto se logra a través de la adopción de los hábitos secretos de los genios, que son: 1. Ética laboral. 2. Resiliencia. 3. Originalidad. 4. Imaginación infantil. 5. Desajuste creativo. 6. Curiosidad insaciable. 7. Pasión. 8. Rebeldía. 9. Pensamiento que trasciende fronteras. 10. Acción contraria. 11. Concentración. 12. Preparación. 13. Obsesión. A lo largo de este resumen, exploraremos algunos aspectos de la genialidad presentes en las vidas de las personas que cambiaron el rumbo del mundo. Así que empecemos. Lecciones del libro Los hábitos secretos de los genios. El libro Los hábitos secretos de los genios, de Craig Wright, nos revela valiosas lecciones sobre la naturaleza de la genialidad. A lo largo de sus páginas, descubrimos patrones de comportamiento y actitudes compartidas por mentes brillantes que han dejado una marca en la historia. Uno de los rasgos distintivos de los genios es su profunda curiosidad por el mundo que les rodea. Esta insaciable sed de conocimiento los impulsa a explorar, aprender y cuestionar constantemente. Para ellos, el aprendizaje nunca se detiene, y esta curiosidad es la que les lleva a descubrimientos y avances innovadores. Los genios también se destacan por su habilidad para desechar los modelos de trabajo tradicionales y pensar fuera de la caja. No se conforman con lo establecido y desafían las normas establecidas. Esta mentalidad les permite encontrar soluciones creativas y revolucionarias a los problemas que enfrentan. La concentración es otra característica clave de los genios. Cuando se sumergen en su trabajo, pueden alcanzar un estado de flujo donde la creatividad fluye sin obstáculos. Esta concentración profunda les permite hacer descubrimientos brillantes y avanzar en sus campos. Una pregunta recurrente es si la genialidad se debe más al talento natural o al trabajo duro. Craig Wright aborda esta cuestión señalando que no existe una respuesta definitiva. La genialidad se manifiesta de diferentes maneras y en diversos contextos. Algunos creen que los genios nacen con talentos innatos, mientras que otros argumentan que es el trabajo duro y la dedicación lo que los impulsa hacia la grandeza. A lo largo de la historia, diversos pensadores han tomado posiciones sobre la genialidad. La expresión naturaleza versus crianza se popularizó en 1869 gracias a Francis Galton, primo de Charles Darwin, quien estudió a miles de individuos sobresalientes, incluidos sus familiares. Galton concluyó que la genialidad tenía una base hereditaria, pero esta teoría no lo explicaba todo. Ejemplos como el del caballo Secretariat, cuyo corazón era el doble de grande que el de su padre pero no dejó una descendencia excepcional, sugieren que la genialidad no es simplemente heredada. Aunque el talento puede transmitirse, la genialidad es un fenómeno más complejo y no se limita a la ascendencia. Marie Curie e Irene Curie comparten habilidades científicas notables, respaldando la idea de la herencia del talento, pero existen numerosos contraejemplos, como los hijos de Picasso, que no siguieron su genialidad artística. Este patrón se repite en nombres icónicos como Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, Newton, Franklin, Einstein, Elon Musk y Steve Jobs. Cada uno de ellos emerge aparentemente de la nada, lo que lleva a la conclusión de que la genialidad es un fenómeno único que no puede ser atribuido simplemente a la herencia genética. ¿Genética? ¿Es la genialidad un producto de la genética? Esta pregunta ha sido objeto de debate durante mucho tiempo.
La teoría detrás de esta idea sostiene que la genialidad es un evento explosivo y aleatorio que surge de una combinación de características personales, como la inteligencia, la resiliencia, la curiosidad y un toque de comportamiento obsesivo. Sin embargo, esta teoría tiene sus limitaciones. Uno de los puntos ciegos de esta perspectiva radica en que Francis Galton, uno de los pioneros en el estudio de la genialidad, no tenía conocimiento del trabajo del científico Gregor Mendel, quien sentó las bases de la genética moderna. Tampoco tenía acceso a la investigación de Havelock Ellis, quien estudió a genios británicos y sugirió que la genialidad se encontraba en el primogénito varón de cada familia, dejando de lado a las mujeres geniales, como Elizabeth I, Jane Austen o Virginia Woolf, todas ellas segundas o terceras hijas. En la actualidad, entendemos que nuestros genes establecen un marco para nuestro potencial, pero la respuesta a la genialidad puede encontrarse en la epigenética, que explora cómo el comportamiento y el entorno pueden causar cambios en nuestros genes. Como mencionó el neurocientífico Gilbert Gottlieb, nuestros genes no solo interactúan con nuestro entorno mientras nos desarrollamos, sino que también dependen de ese entorno para funcionar correctamente. La epigenética nos ofrece la posibilidad de controlar lo que llegamos a hacer si estamos dispuestos a trabajar por ello. Es poco probable que encuentres a un genio que sea perezoso. La genialidad a menudo está acompañada de una obsesión por el trabajo duro. Las citas de genios como Michelangelo, Maxim Gorky, Bill Gates, Dmitri Mendeleev, Mozart y Elon Musk enfatizan el valor del esfuerzo y la dedicación. Hay dos rutas hacia la genialidad creativa: los regalos, evidentes al instante, y la automejora laboriosa, a lo largo del tiempo. Ambos son necesarios, pero la proporción adecuada puede variar. Los defensores de la práctica sostienen que el 80% de los resultados se determina mediante el trabajo duro, aunque algunos psicólogos modernos tienden a reducir esta cifra al 25%. En última instancia, la genialidad es un fenómeno complejo que no puede reducirse a una única causa o característica. La genética puede establecer las bases, pero la epigenética y el esfuerzo personal desempeñan un papel esencial en el desarrollo de la genialidad. En nuestra búsqueda de la genialidad, a menudo nos obsesionamos con un talento particular, el coeficiente intelectual, o IQ, por sus siglas en inglés. El IQ se ha convertido en el estándar para medir la genialidad, ya que proporciona una medida cuantitativa de la inteligencia. En la década de 1920, una puntuación alta en el IQ comenzó a asociarse con la genialidad, llegando incluso a ser un requisito para unirse al Club de Genios, con una puntuación de 132 o más. Se solía utilizar una escala de medición que categorizaba los diferentes grados de superdotación. Por ejemplo, aquellos que obtuvieran una puntuación entre 160 y 174 se consideraban altamente dotados. Sin embargo, cabe preguntarse si figuras históricas como Marie Curie o Shakespeare alguna vez se sometieron a una prueba de IQ. ¿Cómo podríamos medir su inteligencia? Las pruebas de IQ tienden a involucrar lógica y aplicar reglas matemáticas y lingüísticas, pero rara vez premian respuestas creativas o la capacidad de ampliar las posibles soluciones. De esta manera, la lógica razonable difiere del ingenio creativo. Pensar dentro de la caja es diferente de pensar fuera de ella. Por lo tanto, las pruebas de IQ, los resultados de los SAT, examen de admisión a la universidad, y las calificaciones escolares no son indicadores confiables del éxito en tu carrera ni, mucho menos, de tu genialidad. Una famosa cita del físico alemán Albert Einstein resume esta idea de manera elocuente: cada persona es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, pasará toda su vida creyendo que es estúpido. Esto nos recuerda que la genialidad no se limita a una sola forma de inteligencia y que cada individuo tiene un potencial único que no siempre se refleja en las pruebas tradicionales de inteligencia. La cuestión de la genialidad y el género plantea un dilema preocupante. En el año 2014, una novelista aspirante llamada Catherine Nichols llevó a cabo un experimento revelador. Envió su novela aún no publicada a 15 agentes literarios bajo su propio nombre y, luego, envió la misma carta y manuscrito a otros 15 agentes, pero esta vez bajo el seudónimo George Leyer. El manuscrito, que llevaba el nombre de Leyer, fue aceptado 17 veces, mientras que el de Catherine solo recibió 2 aceptaciones. Lo sorprendente es que incluso las respuestas de rechazo eran diferentes, siendo las de George más amables que las que recibía Catherine.
Este experimento plantea preguntas fundamentales sobre por qué existe una diferencia tan notable en las expectativas y oportunidades para hombres y mujeres en el mundo de la literatura y, por extensión, en muchos otros campos. ¿Por qué persiste la creencia de que los hombres son inherentemente más aptos que las mujeres en ciertas áreas? Una pista para responder a esta compleja pregunta se encontró en un informe de 2010 titulado ¿Por qué hay tan pocas mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Este informe reveló la lucha que enfrentan las mujeres en campos dominados por hombres debido a estereotipos arraigados, sesgos sistémicos y entornos poco inclusivos. Gran parte de esto se debe a la falta de mentoría y apoyo, tanto a nivel familiar como profesional. Muchos de estos campos históricamente han sido construidos y dominados por hombres, lo que significa que las mujeres tenían menos ejemplos a seguir y menos oportunidades para conectarse con mentores que pudieran guiar su camino. La disparidad de género en estos campos ha llevado a una serie de preguntas fundamentales. ¿Es esta disparidad el resultado de diferencias genéticas innatas o es un reflejo de sesgos y prejuicios culturales arraigados en nuestra sociedad? La respuesta a esta pregunta es esencial para abordar las desigualdades de género y crear un mundo más equitativo y justo para todos. La genialidad en las mujeres. Explorando la genialidad desde la perspectiva de las mujeres, nos encontramos con que algunas figuras destacadas, como Virginia Woolf, podrían considerar la pregunta de si las mujeres pueden ser genios como algo ofensivo. Woolf ganó reconocimiento por sus escritos, y su legado inspiró a muchas escritoras que vinieron después de ella. Sin embargo, también observó la tendencia de temer a los logros de las mujeres, lo que ella denominó el oscuro complejo masculino. Este complejo no necesariamente buscaba que las mujeres fueran inferiores, sino que los hombres fueran superiores. Para lograr esta supuesta superioridad, los hombres idearon una estrategia aparentemente simple: hacer que las mujeres parecieran la mitad de capaces que ellos, lo que, en consecuencia, haría que los hombres parecieran el doble de competentes. Esta mentalidad ha llevado a casos en los que figuras históricas como Napoleón y Mussolini insistieron en enfatizar la supuesta inferioridad de las mujeres, ya que, según ellos, si las mujeres no fueran vistas como inferiores, los hombres perderían estatus. Napoleón, por ejemplo, afirmó: las mujeres son más que máquinas para producir niños. Esta es solo una de muchas frases que han intentado limitar el papel de las mujeres en diversas áreas. Incluso en campos que se supondría deberían evaluar objetivamente el mundo, como la ciencia, se han producido ideas sesgadas. En 1862, Paul Broca, un neurólogo, afirmó que los cerebros de los hombres eran más grandes que los de las mujeres. Sin embargo, esta noción de que el tamaño del cerebro era un indicador de habilidades cognitivas no era precisa. El tamaño del cerebro está más relacionado con factores como el tamaño del cuerpo que con el género o la raza. Stephen Hawking señaló en 2005 que las mujeres, en general, superan a los hombres en áreas como los idiomas, las relaciones personales y la multitarea, aunque pueden tener un rendimiento ligeramente inferior en la lectura de mapas y la percepción espacial. Esto sugiere que no sería irrazonable suponer que las mujeres también pueden destacar en matemáticas y física. Incluso el eminente científico Albert Einstein no pudo escapar de los prejuicios de su época. En un momento, expresó la opinión de que los campos de la ciencia deberían simplificarse para que las mujeres pudieran participar, ya que creía que la naturaleza de las mujeres las hacía incapaces de cumplir con los mismos estándares de expectativas que se aplicaban a los hombres. Estos ejemplos subrayan cómo los estereotipos de género y los prejuicios culturales han influido en la percepción de la genialidad y el potencial de las mujeres a lo largo de la historia. La perpetua ignorancia hacia la mitad de la humanidad está profundamente arraigada en la cultura. Las antiguas leyes de Manu, que son algunos de los textos legales más antiguos conocidos de los Dharma Sutra, establecían que ninguna mujer era independiente y siempre estaba bajo el control de su padre o esposo. Pero, ¿quién eran los responsables de dictar estas leyes y muchas otras que regulaban las grandes naciones? Estas mismas figuras de autoridad también establecieron las normas para las instituciones educativas en el Oriente. A lo largo de la historia, solo se le dio a los hombres la oportunidad de recibir educación alfabética y asistir a la universidad. Hasta el año 1678, cuando Elena Cornaro Piscopia obtuvo su título académico de la Universidad de Padua, no se permitió a las mujeres recibir educación formal y avanzada. Otro ejemplo destacado de la disparidad de género en la educación y las oportunidades fue la vida de Johann Sebastian Bach.
En 1723, Bach se trasladó a Leipzig para aprovechar la educación universitaria gratuita para sus numerosos hijos, pero esta oportunidad no estaba disponible para sus igualmente numerosas hijas. La educación formal se les negaba a las mujeres, lo que llevaba a la creencia errónea de que no eran competentes en asuntos financieros. Esto, a su vez, les impedía acceder a préstamos, tarjetas de crédito o emprender negocios sin el respaldo de un hombre. Este sesgo cultural ha aplacado el potencial creativo de muchas mujeres talentosas. Sin embargo, vale la pena destacar que la causa de esto radica en la cultura, no en diferencias genéticas. A lo largo de siglos, las mujeres geniales han sido excluidas de la historia, principalmente porque los hombres las borraron de ella. Desmantelar este juego de poder entre los géneros puede ser un desafío debido a los sesgos profundamente arraigados en la cultura. Pero, para iniciar el cambio, es esencial crear conciencia. Debemos comprender que la causa de esta desigualdad es cultural, no falta de talento genético. Reconozcamos que las mujeres poseen los mismos rasgos de genialidad que los hombres e incluso pueden mostrar una resiliencia adicional. Evitar caer en la trampa de los prodigios es un consejo crucial que se extrae de Los hábitos secretos de los genios. Este término, prodigio, se utiliza para describir algo asombroso o increíble, algo que parece estar fuera del alcance de la naturaleza. A menudo, se aplica a jóvenes con habilidades excepcionales, lo que a veces puede llevar a confusión. Tomemos el ejemplo de Pablo Picasso, quien ya a la edad de 3 años demostraba un extraordinario talento para el dibujo. La sociedad siempre ha estado fascinada por tales descubrimientos de habilidades excepcionales, lo que ha llevado a la creación de programas de televisión como Niños Genios o Genios Junior. Sin embargo, es importante destacar que estos programas suelen destacar prodigios en áreas como las matemáticas o la geografía, entre otras habilidades específicas. La distinción crucial aquí es que los genios no solo poseen habilidades excepcionales, sino que también tienen la capacidad de crear y cambiar el mundo con su pensamiento original. En contraste, los prodigios a menudo imitan lo que ya existe y rara vez lideran cambios significativos. Un ejemplo claro de la diferencia entre un prodigio y un genio se encuentra en la historia de Mozart y su hermana Nannerl Mozart. Aunque Nannerl era una prodigiosa intérprete musical desde una edad temprana, no se le puede considerar un genio porque no era una creadora. A día de hoy, no existe ninguna composición musical que lleve su nombre. A pesar de su deseo de convertirse en compositora y su posible talento para ello, Nannerl carecía de las mismas oportunidades que su hermano Wolfgang Amadeus Mozart para desarrollar su genio creativo. Esta disparidad ilustra cómo las limitaciones sociales pueden impedir que incluso los prodigios alcancen su máximo potencial como genios. El verdadero talento. Escapando de la burbuja de los prodigios, una de las historias más intrigantes sobre Mozart revela un aspecto fundamental del verdadero talento. Este genio de la música tuvo que liberarse de las restricciones de depender de las ideas de otras personas para enfocarse en su propio talento. Su travesía hacia la independencia creativa se desató cuando finalmente se alejó del control de su padre y se trasladó a Viena. Fue en esta vibrante ciudad donde creó aproximadamente el 95% de su obra maestra, aquella por la que es ampliamente conocido en la actualidad. Mozart logró liberarse de lo que podríamos llamar la burbuja de los prodigios. Esta burbuja, a menudo, está marcada por el exceso de elogios, reglas rígidas y una aversión implacable hacia cualquier cosa que no sea perfecta. En el caso de un niño prodigio, el constante refuerzo positivo puede convertirse en una presión abrumadora para destacar en todas las áreas, lo cual es una expectativa poco realista. Para evitar caer en esta trampa, es fundamental adoptar un enfoque más holístico en lugar de especializarse excesivamente. Es crucial estar dispuesto a aprender de diversas fuentes y adaptar las metas a medida que avanzamos. Debemos reconocer que los prodigios y los genios vienen en diferentes formas y tamaños. La mayoría de los genios nunca fueron prodigios, y muchos prodigios no se convirtieron en genios. Imagina el mundo como un niño. La infancia recuperada. Charles Baudelaire dijo una vez: el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad. Esta afirmación se hace evidente al explorar la historia de Mary Shelley, cuya brillante y aterradora imaginación se fusionó con sus pesadillas para dar vida a una de las novelas más poderosas de la literatura, Frankenstein. La primera edición de la obra se publicó de forma anónima, y la autora real detrás de esta creación maestra permaneció en las sombras.
No fue hasta la segunda edición que Mary Shelley fue reconocida como la mente detrás de esta obra maestra literaria, que surgió de su rica imaginación. Esta capacidad para imaginar es un tesoro que todos los niños poseen, pero que, lamentablemente, a menudo se atrofia con el tiempo debido a la falta de uso. La mayoría de las grandes obras de la historia, ya sean pinturas o historias, surgieron de la imaginación de los artistas. Frida Kahlo, por ejemplo, tenía amigos imaginarios que la transportaban a un mundo de juego y aventura, mientras que Charles Dodgson, conocido como Lewis Carroll, imaginó a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ¿por qué esta maravillosa facultad de la imaginación disminuye a medida que envejecemos? Una de las teorías más convincentes es que, a medida que crecemos, asumimos la responsabilidad de nuestra propia supervivencia. A medida que asumimos roles más adultos, nuestras vidas se vuelven más programadas y menos espontáneas. Los biólogos han acuñado el término neotenia para describir la habilidad humana de mantener cualidades como la curiosidad y la imaginación en la vida adulta. El ejemplo de Mozart, quien creó su famosa ópera, La flauta mágica, cuando tenía tan solo unos meses de vida, nos recuerda que la infancia y la imaginación pueden ser recursos poderosos en cualquier etapa de la vida. Cultivando el apetito por el aprendizaje. El ejemplo de la reina Elizabeth I, la reina Elizabeth I de Inglaterra, 1533 a 1603, disfrutó de la educación de la más alta calidad que el dinero del rey podía proporcionar. Mientras su padre ocupaba a sus esposas en diferentes tareas, Elizabeth recibió una educación típicamente reservada para príncipes renacentistas, un privilegio excepcional para una mujer en esa época. Su educación no se limitó a las artes tradicionales, también estudió los primeros padres de la Iglesia, el Nuevo Testamento griego y los escritos latinos de los teólogos de la Reforma. Lo que es aún más destacable es que su búsqueda de conocimiento no se detuvo después de convertirse en reina en 1558. Elizabeth I mantuvo una actitud autodidacta durante toda su vida. Estableció una norma de dedicar 3 horas al día a la lectura y se nutría constantemente con documentos e instrucciones que aplicaba diariamente. Elizabeth fue un prodigio del aprendizaje, y el conocimiento que adquirió le otorgó un poder inmenso. Como dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder. Pero, ¿cómo pueden las personas que no son genios seguir su ejemplo y cultivar un apetito por el aprendizaje más allá de las aulas? Aquí tienes algunas sugerencias. 1. Mantente abierto a nuevas experiencias. Atrévete a hacer cosas que desconozcas o que te den miedo. El aprendizaje a menudo comienza en la zona de confort. 2. No temas hacer preguntas. La curiosidad es el motor del aprendizaje. Pregunta y busca respuestas para ampliar tus horizontes. 3. Escucha y trata de entender. Cuando hagas preguntas, escucha atentamente las respuestas. El verdadero aprendizaje viene cuando comprendes lo que se te explica. 4. Encuentra la pieza faltante. No tengas miedo de explorar diferentes áreas de interés antes de encontrar tu verdadera pasión. Picasso, Einstein y Mozart lo supieron desde temprana edad, pero otros, como Van Gogh, necesitaron experimentar en diversas ocupaciones antes de encontrar su verdadera vocación. En la búsqueda de la grandeza en distintas disciplinas, se ha llegado a la conclusión de que la alegría de las experiencias es el motor más poderoso para los grandes talentos, ya sean atletas o artistas. En última instancia, cuando encuentras lo que te brinda felicidad en tu campo, es más probable que sobresalgas en ello, porque ya no se siente como trabajo, sino como una fuente de alegría. La pasión se convierte en una especie de adicción que impulsa tu búsqueda de la grandeza. Marie Curie, un viaje desde la humildad hasta el reconocimiento mundial. La historia de Marie Curie es un testimonio sorprendente de determinación y pasión. Comenzó su vida como una joven niñera en Polonia sin acceso a una educación formal más allá de los 15 años. Sin embargo, su destino tomó un giro extraordinario cuando, después de casarse con Pierre Curie, se convirtió en una auténtica genio. Su ascenso en el mundo de la ciencia es un ejemplo de perseverancia y dedicación que desafía toda explicación. A la edad de 20 años, Marie abandonó sus intereses en literatura y sociología para sumergirse en las matemáticas y la física. En 1891, emigró a Francia para continuar sus estudios de posgrado en física, donde se encontró en un terreno desconocido como extranjera, sin un título universitario y una de las pocas mujeres en una clase de 1825 estudiantes. A pesar de las dificultades financieras que enfrentó durante sus años de estudio, encontró la felicidad en su búsqueda del conocimiento.
En 1897, Marie Curie obtuvo una maestría en matemáticas y física, y bajo la guía de su esposo, el físico Pierre Curie, inició su búsqueda del doctorado. Su investigación se centró en los rayos Becquerel, y durante este proceso, hizo un descubrimiento que cambiaría la historia de la ciencia. La radiación provenía de un nuevo elemento químico. Su tenacidad la llevó a identificar dos sospechosos elementos radiactivos, el primero llamado polonio, aunque no era lo que estaba buscando, y finalmente encontró la pieza que buscaba, mucho más radiactiva. Marie Curie procesó aproximadamente 8 toneladas de pechblenda en su laboratorio, un material radiactivo que le permitió aislar el polonio y el radio. Su meticulosa investigación involucró la cristalización y la medición precisa de materiales radiactivos, lo que la llevó al descubrimiento de dos nuevos elementos. Además, fue ella quien acuñó el término radioactividad. El descubrimiento de Marie Curie fue un hito en la historia de la ciencia y le valió 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. A pesar de su brillantez y su contribución al mundo, su pasión por la radiación tuvo consecuencias devastadoras para su salud, ya que siempre llevaba muestras de radio en los bolsillos. Aunque disfrutaba observar la luminosidad del radio en la oscuridad como un pasatiempo, hoy sabemos que la radiación puede matar tanto a células malignas como a células sanas. Marie Curie murió a los 66 años debido a una rara enfermedad de la médula ósea, la anemia aplásica. Leonardo da Vinci. Un genio sin límites. Leonardo da Vinci es otro ejemplo destacado de un individuo que personifica la palabra genio. Fue un artista e inventor sobresaliente durante el Renacimiento italiano, conocido por su increíble versatilidad en campos que iban desde la pintura y la escultura hasta la ingeniería y la anatomía. Aunque Leonardo carecía de una educación formal en latín y griego, que eran las bases de la educación superior en su época, su brillantez era innegable. No solo destacaba en estas disciplinas, sino que lo hacía a un nivel que superaba ampliamente los esfuerzos y expectativas de sus contemporáneos. La brillantez de Leonardo da Vinci desafía la explicación convencional, ya que alcanzó un nivel de genialidad sin una educación formal tradicional. Su capacidad para sobresalir en una amplia gama de campos y su insaciable curiosidad son testigos de la importancia de la pasión y el aprendizaje continuo como impulsores del genio. La historia de Marie Curie y Leonardo da Vinci demuestra que la pasión, la perseverancia y la búsqueda constante del conocimiento son los cimientos sobre los que se construyen las trayectorias de los verdaderos genios. Su legado perdura como un recordatorio de que la genialidad puede surgir en las circunstancias más inesperadas y que el aprendizaje nunca debe detenerse. La fuente de la genialidad, la curiosidad insaciable. La genialidad, a menudo, encuentra sus raíces en una característica fundamental, la curiosidad insaciable. La curiosidad, sin embargo, viene en muchas formas y manifestaciones, y cada persona tiene sus intereses únicos. Algunos encuentran su pasión en actividades recreativas como coleccionar estampas, mientras que otros se sumergen apasionadamente en el béisbol. Sin embargo, lo que distingue a genios excepcionales como Leonardo da Vinci es su insaciable interés en prácticamente todo lo que les rodea. Un vistazo a la lista de las tareas diarias de Leonardo da Vinci en Milán es revelador. Sus quehaceres cotidianos incluían una variedad impresionante de actividades. 1. Calcular el tamaño de la ciudad y los suburbios. 2. Localizar libros que enumeraran las iglesias de la región. 3. Aprender a cuadrar un triángulo matemáticamente. 4. Comprobar una ballesta. 5. Aprender a reparar una esclusa de canal. 6. Preguntar a una persona sobre la medida del sol. La curiosidad voraz de Leonardo lo llevó a grandes logros, ya que su mente activa estaba constantemente ansiosa por aprender y comprender el mundo que le rodeaba. Esta pasión implacable lo condujo a explorar, experimentar y, en última instancia, a alcanzar la maestría en diversos campos. Aunque la mayoría de nosotros no alcanzaremos el nivel de curiosidad de un Leonardo da Vinci, todos podemos cultivar un mayor sentido de la curiosidad. Para hacerlo, es fundamental abordar nuevas situaciones con una mente abierta y un deseo sincero de aprender. Esto implica permitirse vagar mientras se explora un lugar nuevo o elegir libros que quizás no serían nuestra elección habitual. La curiosidad no solo enriquece nuestras vidas individuales, sino que también contribuye al avance de la sociedad y el conocimiento humano. Adoptando el espíritu del zorro. En Los hábitos secretos de los genios, se menciona la fábula de Esopo, el erizo y el zorro, para ilustrar dos estilos cognitivos contrastantes.
El zorro representa a aquellos que poseen una curiosidad inagotable y una comodidad natural con los matices y las múltiples estrategias para resolver problemas. Por otro lado, el erizo se centra en un gran problema y busca una solución única. Para aquellos que aspiran a seguir los pasos de genios como Leonardo da Vinci, es esencial adoptar la mentalidad del zorro. Los genios suelen ser curiosos, inquietos y apasionados por explorar múltiples campos y perspectivas. Su curiosidad supera a menudo la disciplina, lo que los impulsa a explorar más allá de los límites de su área principal de interés. Este enfoque inquebrantable en la curiosidad y la apertura a una amplia gama de conocimientos y experiencias es lo que ha llevado a genios como Leonardo y, en tiempos modernos, a figuras como Elon Musk a revolucionar múltiples campos. Su incansable búsqueda de respuestas y soluciones cambia el mundo. Un ejemplo contemporáneo de esta mentalidad del zorro es Lady Gaga, Stefani Johann Angelina Germanotta. Desde una edad temprana, Lady Gaga mostró una pasión inigualable por una variedad de disciplinas, desde la música hasta la actuación. Aunque su camino la llevó por diversas direcciones, desde el jazz hasta la Escuela de Artes Tisch en Nueva York, donde estudió música, historia del arte y escritura dramática, finalmente encontró su voz artística única. El legado de Lady Gaga es un testimonio de cómo la curiosidad y la voluntad de explorar diversas formas de arte pueden dar como resultado una creatividad original y poderosa. Como ella misma ha expresado, se trata de combinar el arte del espectáculo, la música, la moda y la cultura en una experiencia única. Su historia es una prueba más de que la genialidad puede surgir de la curiosidad inquebrantable y la pasión por explorar más allá de las fronteras convencionales. La creatividad, un viaje de conexiones inesperadas. En 1996, Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, compartió una perspicaz reflexión sobre la creatividad en una entrevista. Para Jobs, la creatividad se trata esencialmente de conectar cosas. Su legado se ilustra claramente en la innovación que revolucionó la industria tecnológica, la fusión del iPod y el iPhone en un solo dispositivo. Antes de esta genial combinación, estas dos funcionalidades se encontraban en cuerpos separados. La visión de Jobs radicaba en la idea de que la mayoría de las innovaciones surgen al observar cosas distintas y descubrir conexiones inesperadas entre ellas. Pablo Picasso, un genio del arte, compartía una perspectiva similar. Él solía expresar de manera provocadora: "No pido prestado, yo robo". Picasso llevó a cabo este acto de robar al fusionar elementos de diferentes fuentes en su proceso creativo. Tomaba inspiración de los maestros del siglo XVII, exploraba depósitos de chatarra y combinaba ideas en su mente con objetos cotidianos que veía a su alrededor. Por ejemplo, un manubrio y el asiento de una vieja bicicleta se mezclaban con recuerdos de corridas de toros de su infancia para dar vida a una escultura modernista. Picasso no devolvía lo que robaba, en cambio, lo integraba con su propia intensidad psíquica y, en el proceso, redefinía la historia del arte. Puede surgir la pregunta de si esta apropiación de ideas y objetos es legal. La respuesta radica en la transformación y la creación de algo nuevo. Picasso no copiaba simplemente, combinaba y reconfiguraba elementos para crear obras originales y transformadoras. El exceso de confianza del experto. El contraste entre el erizo y el zorro ilustra dos enfoques cognitivos diferentes. El erizo se enfoca profundamente en un solo problema y busca una solución única, a menudo perdiendo de vista el panorama general. En contraste, el zorro examina una variedad de posibilidades y no se detiene en los detalles, lo que puede llevarlo a no percibir peligros en el camino. Todos hemos experimentado momentos en los que pensamos: si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, no lo habría hecho. Donald McKinnon, un experto en creatividad, sugiere que la falta de experiencia puede ser una ventaja. Los expertos a menudo saben tanto sobre las bases de hallazgos empíricos que comienzan a considerar ciertas cosas como imposibles o fuera de su área de conocimiento. Por otro lado, los novatos ingenuos se aventuran en territorios desconocidos y se atreven a abordar desafíos que los expertos considerarían demasiado riesgosos. Esto a menudo les brinda oportunidades para el éxito. La invitación de McKinnon es clara: no te limites a ser un erizo, atrévete a ser como lo expresaba Nikola Tesla. Ten la audacia de la ignorancia. Mantén la mente abierta para explorar nuevas posibilidades y no dejes que el exceso de confianza en tu experiencia te limite en la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas. La ignorancia puede ser un trampolín hacia la creatividad y el éxito.
rompiendo las reglas de la creatividad. Cuando pensamos en genios creativos, figuras como Andy Warhol y Martín Lutero emergen como ejemplos destacados de individuos que desafiaron las normas convencionales y trazaron un camino propio en sus respectivos campos. Andy Warhol, originalmente un diseñador gráfico comercial, llegó a Nueva York y rápidamente percibió una disonancia entre el arte en las galerías y la efervescente ciudad impulsada por el dinero. En lugar de simplemente adaptarse a lo que se vendía, Warhol decidió desafiar las convenciones. En lugar de ignorar el contexto urbano, se centró en la cultura de consumo de la ciudad. Sus icónicas obras, como las botellas de Coca-Cola y las latas de sopa Campbell, surgieron de esta perspectiva desafiante. Al ir en contra de la corriente y cuestionar las normas establecidas, dejó una huella imborrable en la historia del arte del siglo XX. Martín Lutero, por otro lado, cambió la historia religiosa y social al rebelarse contra la Iglesia Católica en el siglo XVI. Colocar sus 95 tesis en la puerta de una iglesia alemana fue un acto de desobediencia radical a las reglas eclesiásticas establecidas. Lutero creía que esta desobediencia era esencial para reformar el cristianismo. Durante su vida, formó una nueva secta cristiana con su propia teología y rituales, cambiando para siempre el panorama religioso europeo y provocando conflictos religiosos de gran magnitud. Aunque estas figuras creativas causaron conmoción y agitaron las aguas de su tiempo, su legado es innegable. Si bien los genios a veces pueden perturbar su entorno, también son agentes de cambio histórico. Sus acciones y desobediencia a menudo sacuden las bases de la sociedad y abren nuevos caminos para la evolución humana. Relájate para estimular la creatividad. La creatividad es un acto de equilibrio entre la concentración intensa y el profundo descanso. Tus momentos de inspiración no suelen ocurrir mientras estás frente a una computadora o revisando un interminable flujo de correos electrónicos. Más bien, la mayoría de las personas encuentran inspiración cuando sus mentes están libres para divagar, durante actividades como ducharse, caminar o antes de dormir. A lo largo de estos capítulos, hemos enfatizado la importancia de la concentración para los genios creativos. Isaac Newton, por ejemplo, era conocido por su capacidad para enfocarse durante horas en un solo tema. Sin embargo, ser brillante implica no solo concentrarse sino también relajarse, lo opuesto de la concentración intensa. Tomarse un respiro y desconectar del trabajo es fundamental para fomentar la creatividad. Algunos de los métodos utilizados por genios incluyen realizar ejercicio físico, pasear al aire libre o incluso tomar una siesta. El sueño profundo, especialmente durante la fase REM, movimiento rápido de los ojos, es un estado mental en el que los genios como Salvador Dalí y Paul McCartney han encontrado inspiración. Independientemente de si te consideras un genio o no, esta verdad persiste. Para alcanzar la máxima expresión creativa, debes combinar momentos de concentración intensa con sesiones de profundo descanso. La creatividad prospera cuando la mente se relaja y encuentra el equilibrio adecuado entre la reflexión profunda y la desconexión. La concentración de un genio. Un rasgo crucial que compartían muchos genios, como Leonardo da Vinci y Albert Einstein, era su habilidad para mantener una intensa concentración durante largos periodos de tiempo. Para da Vinci, esta cualidad era esencial en su meticuloso proceso de creación artística. En lugar de apresurarse, dedicaba semanas a detalles aparentemente insignificantes, como los pliegues de la ropa o un rayo de luz. Cuando se le cuestionó sobre la extensa duración de su obra maestra, La Última Cena, respondió que los grandes genios necesitaban tiempo para concebir los conceptos ideales antes de darles vida con sus manos. La importancia de esta habilidad de concentración es innegable. Los genios a menudo se destacan por su capacidad para sumergirse profundamente en sus trabajos y mantener una atención inquebrantable en sus tareas. Un ejemplo impresionante de esto es Einstein, quien podía mantener su enfoque sin importar el entorno en el que se encontrara. En 1903, un amigo visitó a Einstein poco después de que se convirtiera en padre. A pesar de las demandas de cuidar a su hijo, Einstein no se dejó distraer y encontró una manera de equilibrar sus responsabilidades paternas con su trabajo. Sostenía a su hijo en una rodilla mientras lo cuidaba, y con la otra rodilla, escribía fórmulas en un bloc de notas. A veces, su concentración extrema lo llevaba a resultados cómicos.
En una ocasión, durante un discurso en su honor, Einstein se olvidó por completo del evento y comenzó a escribir fórmulas en la parte posterior del programa del evento. Solo se dio cuenta de la ovación al finalizar el discurso y se unió al aplauso, sin darse cuenta de que el homenaje era para él. Aunque la mayoría de los genios entienden la importancia de la concentración intensa, no todos pueden bloquear el ruido del entorno como lo hacía Einstein. Muchos de ellos optan por crear ambientes de trabajo libres de distracciones. Por ejemplo, el famoso autor Vladimir Nabokov escribió su novela, Lolita, en la parte trasera de su automóvil, ya que consideraba que era el único lugar lo suficientemente alejado de los ruidos molestos. La habilidad de concentrarse en medio del caos a menudo implica la construcción de lo que se conoce como la cuarta pared. Esta técnica es utilizada por actores y creativos para aislarse mentalmente del público y mantener su enfoque en su trabajo. La próxima vez que te encuentres en un lugar abarrotado o en un entorno desafiante para mantener tu concentración, puedes imaginar que estás en un lugar donde eres el único habitante, creando tu propia cuarta pared mental para lograr la máxima concentración. Conclusión: los secretos de los genios. En Los hábitos secretos de los genios, Craig Wright nos lleva a un fascinante viaje a través de las vidas y las mentes de algunos de los genios más influyentes de la historia. A medida que exploramos sus hábitos y prácticas, descubrimos que ser un genio no es exclusivo de unos pocos afortunados, sino que puede ser una habilidad cultivada y desarrollada por cualquiera que esté dispuesto a aprender. A lo largo de este resumen, hemos analizado algunas de las características comunes que se encuentran en genios como Albert Einstein, Thomas Edison y Leonardo da Vinci. Hemos aprendido sobre la importancia de la curiosidad insaciable, la capacidad de pensar de manera opuesta y la necesidad de concentrarse intensamente en el trabajo creativo. Sin embargo, también hemos descubierto que la noción de genio no está exenta de mitos y malentendidos. Genios como Andy Warhol desafiaron las normas y crearon obras revolucionarias al enfocarse en la cultura de consumo, demostrando que la creatividad no tiene por qué seguir un camino predefinido. En resumen, Los hábitos secretos de los genios nos muestra que hay mucho que aprender de las mentes brillantes que han dejado huella en la historia. Estas lecciones pueden ayudarnos a pensar de manera más inteligente, actuar con mayor rapidez y alcanzar logros significativos en nuestras propias vidas. Así que te invito a adoptar y adaptar estos conocimientos y prácticas en tu vida diaria. Pueden ser la clave para desbloquear tu potencial creativo y alcanzar grandes alturas en tus esfuerzos personales y profesionales. Te agradezco por acompañarnos en este resumen y te animo a suscribirte al canal para acceder a más contenido sobre productividad, hábitos y desarrollo personal. Hasta la próxima.